Hoy es lunes de avances tecnológicos. Pasemos con Delany Zúñiga, que nos hablará del llamado anti-Facebook y las complicaciones que sigue enfrentando la marca Apple. Adelante, Delany, muy buenas noches. Hola, buenas noches compañeros, y para todos en casa, feliz inicio de semana. Comenzamos con dos temas muy interesantes. Si usted es de los usuarios de Facebook que simplemente no le gustan los anuncios, existe una nueva aplicación denominada Anti-Facebook. Además, el teclado de Apple iOS 8 es capaz de revelar su contraseña. Todos los detalles en el siguiente reporte. Es momento de darle la bienvenida a una nueva red social llamada Hello, denominada Anti-Facebook. Es libre de anuncios y usted puede utilizar su apodo en lugar de su verdadero nombre. Esta plataforma se lanzó hace más de un mes y se maneja solamente por invitación. El propósito es que los usuarios sean libres de pensamiento, expresión y orientación sexual. Sin embargo, piden que cumplan con las reglas básicas de la red social. Su creador dice que va a impulsar las ventas a través de una estrategia en la que le ofrecen a los usuarios características especiales para personalizar su experiencia y que confía en que de esta manera él será capaz de obtener beneficios económicos de la plataforma. Así que si gusta una nueva forma de mantenerse en contacto, puede hacerlo por medio de la red social Hello. Y cambiamos de tema y nos vamos con la popular marca Apple, que la verdad hay más cosas negativas que positivas con sus nuevos lanzamientos. No solo de los teléfonos inteligentes, sino también su última actualización del sistema operativo. Este error de la nueva actualización arriesga la seguridad de sus cuentas. Según varios portales especializados, el sistema predecible del teclado QuickType muestra como sugerencia una parte de sus propias contraseñas, una información que debería estar clasificada. Si usted es de las personas que usa QuickType para iOS 8 y aún no descarga otro teclado predecible como SwiftKey, lo más recomendable es desactivar esta herramienta desde el menú de ajustes de teclado de su iPhone, iPad o iPad. Esperamos que Apple actualice este tipo de teclado para evitar más filtraciones de este tipo. Es todo por mi parte. Recuerde seguirnos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Delany Zúñiga, su reportera digital. Nos vemos en la red. Compañeros, regreso con ustedes y más noticias. Gracias a Delany por ese reporte y por supuesto nos vemos en la red y el viernes con más de tecnología.